Es un gusto saludarles. Quienes habla Yubisay Briceño, estudiante del segundo año de Derecho en la modalidad semipresencial sección SP01 en el subproyecto Derecho Penal 1, el cual está a cargo de la profesora abogada Xiomara Ocanto en la UNEYES Estado Barinas. En esta oportunidad les voy a hablar del sentido e importancia de las causas generales de atenuación y agravación de la responsabilidad penal en nuestro ordenamiento jurídico penal. El sistema legal tiene como objetivo establecer y castigar los actos delictivos que afectan a la sociedad. Para ello se definen las conductas que son consideradas delitos y se establecen las penas correspondientes. Estas penas son proporcionales a la gravedad del delito y se toman en cuenta factores que pueden agravar o atenuar la situación. El objetivo es mantener la paz social y garantizar que se haga justicia dentro de los límites establecidos por la ley. Las causas generales de atenuación y agravación de la responsabilidad penal son muy importantes en nuestro ordenamiento jurídico penal en Venezuela, ya que permiten que el juez tenga en cuenta circunstancias específicas que están relacionadas con el delito y el delincuente al momento de dictar una sentencia, lo que puede resultar en una pena más justa y proporcional al daño causado. Las causas de atenuación pueden disminuir la pena impuesta, mientras que las de agravación pueden aumentarla. Yo diría que en términos generales las causas que atenúan la responsabilidad penal suelen referirse a situaciones en las que el acusado no tenía pleno control sobre sus acciones, como puede ser el caso de la legítima defensa o el estado de necesidad. Por otro lado, las causas que agravan la responsabilidad penal suelen referirse a situaciones en las que el acusado actuó con premeditación o alevosía. Este sería el caso de un asesinato planificado con antelación. En este sentido, haré mención de las circunstancias atenuantes y agravantes que prevé el Código Penal, las cuales se encuentran establecidas en sus artículos 74 y 77 respectivamente. Las causas de atenuación están tipificadas en el artículo 74 del Código Penal venezolano. Estas se refieren a las situaciones que pueden disminuir la pena de un delito, aunque estas situaciones no siempre permiten una reducción especial de la pena, pero sí pueden ser consideradas para aplicar una pena menor de la usual, pero nunca por debajo del mínimo establecido por la ley por ese delito en particular. También es importante destacar la responsabilidad penal de una persona que sea mayor de 18 años pero menor de 21, la cual comete un delito. En este artículo se establece que debido a su edad su responsabilidad penal se reduce en comparación con un adulto plenamente responsable. También en este artículo se aborda la pretensión como una forma de culpabilidad. Esto significa que aunque el culpable no tenía la intención directa de causar un daño tan grave como el que ocurrió, aún puede ser considerado responsable por el resultado más grave debido a su acción. Además, si las pruebas o acción del ofendido provocan una reacción comprensible en el culpable, su responsabilidad puede ser menor. Por ejemplo, si alguien comete un acto bajo la influencia de injurias o amenazas que exacerban los ánimos y ofenden la dignidad personal, es lógico pensar que su responsabilidad no debe ser igual a la de alguien que actúa de manera premeditada y tranquila. Por último, el tribunal debe considerar estas circunstancias importantes que pueden disminuir la gravedad del hecho. En este artículo también se establece que el juez puede otorgar la categoría de atenuantes a circunstancias no expresamente mencionadas en la ley, que tienen una importancia similar. Esto se basa en el criterio del juez para evaluar otras circunstancias atenuantes con el fin de individualizar adecuadamente la pena. Bien, continúo con las causas de agravación, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 77 del Código Penal venezolano. Empiezo con la alevosía, que es una circunstancia en la cual el delincuente actúa de manera traicionera, ocultando su verdadera intención y ganándose la confianza de la víctima, sin correr ningún tipo de riesgo, como por ejemplo ataques sorpresivos por la espalda o mientras la víctima está dormida, especialmente cuando se trata de personas vulnerables como los ancianos, los niños o personas con algún compromiso visual. También es importante que el autor sea consciente y busque aprovecharse deliberadamente de estas circunstancias, las cuales no debería hacer. Por otro lado, la comisión de un delito por un precio, recompensa o promesa agrava aún más la situación, ya que implica un interés económico o de lucro. Esta agravante se aplica únicamente al perpetrador del delito con ánimos de obtener beneficio económico, no al mandante. Sin embargo, según Quintano,
También se podría aplicar la agravante de alevosía al mandante, ya que actúa de manera cobarde al delegar la ejecución del delito. La agravante por el uso de medios que pueden causar graves daños aumenta la responsabilidad del autor y se considera un acto alevoso. Sin embargo, en la práctica, esta agravante suele tener poca aplicación porque esos medios ya están tipificados como delitos autónomos o subtipos agravados o calificados. Por su parte, el ensañamiento se refiere a cuando un sujeto actúa con malicia, añadiendo daños innecesarios para cometer el delito, mostrando motivaciones de crueldad gratuita. Para que esta agravante se aplique es necesario que el sujeto tenga la intención de causar esos daños adicionales y que sean innecesarios o superfluos. La premeditación es una circunstancia subjetiva que indica una mayor intensidad del dolo en el delito. Se caracteriza por la planificación y la reflexión previa del individuo antes de cometer el hecho, la cual puede aumentar su culpabilidad. La premeditación no es compatible con situaciones de pasión absorbente o arrebato emocional que impidan la reflexión del sujeto. También, por otro lado, tenemos la agravante de emplear astucia, fraude o disfraz. Implica el uso de métodos engañosos que hacen que el delito sea traicionero y que implique un mínimo de peligro para el autor. Se trata de utilizar engaños, artificios o de ocultar la identidad para evitar cualquier reacción por parte de la víctima. La agravante de añadir ignominia, es decir, desprecio o humillación a los afectados del delito, es similar al ensañamiento, pero en este caso se buscan humillar y ofender públicamente a la víctima, agregando elementos de deshonra o escarnio, por ejemplo, abofetear o escupir en el rostro antes de cometer un homicidio. Por otro lado, el abuso de la superioridad en términos de sexo, fuerza, armas o autoridad agrava un delito al debilitar la defensa del ofendido, siempre y cuando el agresor se aproveche conscientemente de esta ventaja. Es necesario contar con pruebas legales para demostrar esta intención. Por otro lado, el abuso de confianza ocurre cuando alguien aprovecha conscientemente una relación de confianza para cometer un delito o actuar de manera deshonesta, sin informar a las personas involucradas. Es una traición moral basada en la lealtad y la convivencia. También tenemos la agravante de aprovecharse de incendios, naufragios, inundaciones u otras calamidades similares que implican una mayor gravedad, ya que el delincuente se aprovecha conscientemente de la conmoción y atención generada por la calamidad para cometer dicho delito. Esta agravante puede aplicarse a cualquier tipo de calamidad, no solo públicas. Por otro lado, también está la agravante de ejecutar el delito con armas o en compañía de otras personas que aseguren la impunidad. Implica que el delincuente tiene una mayor responsabilidad debido a las circunstancias en las que comete el delito. El uso de armas facilita la comisión del delito y brinda protección al autor, mientras que la compañía de otras personas ayuda a evitar el castigo. También tenemos la agravante de ejecutar el delito en desprecio u ofensa a la autoridad pública. Esto implica que se aumenta la gravedad del delito a mostrar falta de respeto u ofensa hacia la autoridad, ya sea cometido el delito en una presencia o en lugar donde ejerce sus funciones. Ejecutar un delito con ofensas o desprecio hacia la dignidad, edad o sexo del ofendido implica faltar el respeto y consideración hacia esas características particulares de la víctima. También se considera agravante entrar al hogar del ofendido sin provocación. Bien, ya para finalizar, es importante destacar que dentro del Código Penal existen cláusulas legales que establecen circunstancias atenuantes y agravantes que pueden disminuir o aumentar la responsabilidad penal del autor de un delito. Estas cláusulas se aplican en casos específicos y tienen como objetivo hacer frente a acciones que implican una menor o mayor gravedad en la comisión del delito. Muchísimas gracias por su atención.